Saludos cordiales. Soy el profesor Carlos Javier Martínez Moncaliano del Programa de Administración de Empresas Turísticas de la Corporación Universitaria de Huila. En este video vamos a hacer una pequeña fundamentación teórica de lo que es la inteligencia artificial. Vamos a considerar unos términos muy importantes dentro del estudio de este tópico para tener precisamente lo que es unas bases conceptuales en este curso. Entonces, el contenido de la presentación va a ser el siguiente. Por una parte, vamos a ver lo que es la cuarta revolución industrial. Seguidamente, vamos a adentrarnos en algunos conceptos como lo son el de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Y finalmente, vamos a ver algunas aplicaciones generales de la inteligencia artificial en las empresas turísticas. Bajo esta premisa, nosotros partimos de lo siguiente. ¿Qué es la revolución digital? Vamos a entender que hoy en día las personas y las empresas están inmersas precisamente en un universo de datos, de información, de mensajes, de sistemas multimedia, y que esto lógicamente pues influye en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros hablamos de la cuarta revolución industrial, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que hubo una primera revolución industrial, la cual estuvo caracterizada por los procesos de mecanización. Seguidamente, hubo una segunda revolución industrial, la cual tuvo como característica principal la producción en masa. Luego, se gestó una tercera revolución industrial que tuvo a la informática y a las tecnologías de la información y la comunicación como característica más grande. Y por último, podemos hablar de la cuarta revolución industrial, que es un proceso constante de digitalización. Y por tanto, hay una interacción entre lo que es el mundo físico y el mundo digital. A partir de esto, nosotros podemos ver lo que es la inteligencia artificial y por tanto vamos a considerar una definición general bastante concreta. Vamos a decir que la inteligencia artificial como tal es un conjunto de procesos a partir de los cuales nosotros tratamos de imitar la inteligencia humana. Esto se hace mediante la creación y la aplicación de algoritmos en entornos computacionales. Entonces, con base en esta definición, tenemos que considerar algo muy importante, y es que como tal los computadores no pueden pensar, sino que como tal se programan para la realización de distintas tareas para las cuales han sido programados. Entonces, ¿qué tenemos? La inteligencia artificial y sus diversos campos. Nosotros podemos decir, a grosso modo, que la inteligencia artificial tiene tres grandes campos de acción. Por una parte, podemos hablar de una inteligencia artificial tradicional, entre comillas. Luego, dentro de esa inteligencia tradicional, hay un área de estudio denominada Machine Learning, y dentro del Machine Learning se ha gestado otro campo de estudio denominado Deep Learning. Entonces, bajo esa premisa, nosotros podemos conceptualizar lo siguiente, que la inteligencia artificial tradicional como tal utiliza preceptos biológicos y lógicos para generar herramientas que faciliten la realización de diversas tareas, y por tanto sería conveniente tener un esquema muy sencillo pero muy concreto, hasta inocente se podría decir, de lo que sería la IA clásica. Podemos decir que si sumamos elementos computacionales, principios de biología y fundamentos de lógica, podemos obtener modelos de lo que sería esa inteligencia artificial clásica. Seguidamente, podemos hablar de lo relacionado al Machine Learning. El Machine Learning, que como ya lo dijimos, es una rama de la inteligencia artificial, consiste básicamente en sistemas computacionales que pueden aprender
con base en datos. Y por tanto, cuando nosotros hablemos de Machine Learning, vamos a considerar que si tenemos los elementos que ya vimos en la lógica, perdón, en la inteligencia artificial clásica, y a eso le sumamos ciencia de datos, como es la estadística o las bases de datos, podemos generar sistemas más complejos que realicen tareas predictivas, tareas descriptivas, de asociación, etc. Seguidamente podemos hablar de otro concepto que es el de Deep Learning. Y el Deep Learning como tal se fundamenta dentro de los avances más recientes de la inteligencia artificial. Como tal, el Deep Learning se basa en gran parte en lo relacionado a las redes neuronales profundas. Y por tanto, si nosotros consideramos los avances del Machine Learning y a eso le sumamos los elementos relativos a las redes neuronales profundas, tendríamos entonces este campo de estudio denominado Deep Learning. Ejemplo, herramientas tan conocidas hoy en día como ChatGPT se basan en modelos de Deep Learning. Aquí, bueno, les comparto un pequeño video sobre lo que es una red neuronal artificial, que es tal vez el concepto más técnico que hemos visto hasta ahora. Y entonces, con base en esto, nosotros podemos ver que en el sector de turismo, el sector de las empresas turísticas, hay un conjunto bastante amplio y bastante importante de lo que es precisamente la aplicación de inteligencia artificial, como pueden ser la gestión de reservas mediante precisamente el uso de chatbots, aplicaciones predictivas y de pronóstico. Eso se hace, se realiza a partir de la implementación de técnicas de Machine Learning, como puede ser, por ejemplo, las regresiones o las series de tiempo. Tenemos asimismo el análisis de opinión. Y como tal, lo que se suele hacer acá es a partir de la recopilación de opiniones de redes sociales o de metabuscadores, hacer representaciones e interpretaciones de la opinión de nuestros clientes turísticos. Y también podemos hablar, como no, lo relacionado a la generación de material publicitario, lo cual nos permite generar presentaciones de productos turísticos más estéticas, más eficientes y más llamativas para el cliente. Aquí, asimismo, dejo algunas lecturas de interés para que podamos abordar este fascinante tema de las inteligencias artificiales, podamos ver a grosso modo, bueno, qué es el Machine Learning, qué son las redes neuronales y tengamos unos conocimientos básicos de lo que es precisamente la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.